hablaremos brevemente acerca de esta porción de la Escritura del libro de Hebreos. Y como todos saben, bueno, el libro de Hebreos realmente no hay un autor que la Biblia tenga ahí definido. La mayoría le otorgan, ¿verdad?, la Escritura al apóstol Pablo, ¿verdad?, debido a la similitud con otras cartas y los consejos que pone en ello, pero realmente no hay un autor ahí definido. Pero lo que sí está bien definido es la esencia del libro de Hebreos, el cual habla acerca de cómo el Señor nos ha dado, ¿verdad?, una nueva oportunidad, o nos ha puesto en una nueva vida, haciendo alusión el libro de Hebreos a Levítico, donde había continuamente sacrificios, dado que el pueblo de Israel pecaba y rompía, ¿verdad?, el pacto que tenían con su Dios. Y entonces el libro de Hebreos nos habla de un único sacrificio, ¿verdad?, un sacrificio que nos abrió a todos nosotros la puerta y la oportunidad, dice, de entrar hasta el trono de la gracia de Dios, poniendo como sacrificio, ¿verdad?, a Jesucristo. Y entonces el libro de Hebreos es una carta que exhorta al pueblo del día de hoy a vivir bajo la gracia del Señor, bajo las promesas que dio Dios, ¿verdad?, desde la antigüedad hasta hoy, con una exhortación que a todos nosotros, ¿verdad?, nos hace llegar al entendimiento de que solamente hay un solo nombre, solamente hay que poner la mirada en una sola cosa, y es Jesús. Y entonces el libro de Hebreos, en el capítulo 12, como acabamos de leer, nos exhorta a nosotros diciendo de la siguiente manera. Ahí lo leímos en el versículo 1, dice así: por tanto nosotros también, teniendo en derredor o alrededor, ¿verdad?, nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Decía el hermano en su agradecimiento que ha empezado un nuevo año, nueva vida, nueva oportunidad, y como muchos lo hacen, ¿verdad?, tienen propósitos. Muchas familias hacen propósitos de año, tienen metas, tienen sueños, pero a menudo esos propósitos, conforme va pasando el tiempo, no se logran cumplir. ¿Por qué? Porque faltamos al propósito que teníamos, porque a lo mejor nos da flojera hacer lo que en un momento estábamos tan animados a hacer, y entonces a menudo que avance el tiempo, tu propósito va perdiendo, vamos a llamarle así, la fuerza o la credibilidad que tú tenías, ¿verdad?, en él, que lo ibas a hacer, que lo ibas a ejecutar. ¿Por qué? Porque muchas personas a menudo tienen propósito. Este año, no sé, voy a ir al gimnasio y voy a cuidar mi salud y voy a comer más sano, y empieza enero, febrero, y no tiene uno fuerza de voluntad. Se le atraviesa a lo mejor aquel que quería ser más saludable, la hermana que vende antojitos, y empieza y dice, bueno, hoy, ya mañana otra vez. Y entonces, a menudo el género humano, cuando tiene un propósito, también tiene que tener en él la fuerza de voluntad para hacerlo, o estar dispuesto a cumplirlo. Y entonces, de esta manera, el libro de Hebreos exhorta a toda esa nación a que ellos, teniendo, dice, alrededor una nube de testigos, se despojaran de aquello que les impedía correr una carrera. ¿Qué carrera? Todos los que estamos aquí tenemos una carrera de vida, y la meta se llama Jesucristo. Pero muchas veces nos cuesta correr esta carrera. ¿Por qué? Porque nos cansamos, se nos hace pesado, se nos hace largo, etcétera, etcétera. Entonces, el libro de Hebreos
nos pone que tenemos una nube de testigos. ¿Quiénes son esa nube de testigos? El contexto del libro de Hebreos, que es Hebreos 11. Y fueron personas que lograron vivir una vida conforme a la fe. Porque el capítulo 11 de Hebreos es y habla sobre la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y entonces nos da un número de personajes que vivieron conforme a la fe. Y dice, por la fe Abel ofreció mayor sacrificio, ¿verdad?, que él de su hermano, y con esto agradó a Dios. Por la fe Abraham salió de su tierra. Por la fe Noé le creyó al Señor y construyó un arca. Por la fe Sara creyó, ¿verdad?, y tuvo un hijo aunque ya no tenía fuerzas. Por la fe Enoc fue traspuesto, ¿verdad?, y no vio muerte. Por la fe Rahab, la ramera, escondió, ¿verdad?, a las personas que iban a ser muertas. Y empieza a decir o a poner personas que vivieron una vida conforme a la fe. Y dice, ¿y qué más podría hablar? De Gedeón, de Barak, de David, de Samuel y de todos aquellos de los cuales dice, cerraron los cielos, apagaron fuegos, vivieron en peligros, en muerte, azotados, aserrados, de los cuales el mundo no era digno de que pisaran, ¿verdad?, la tierra. Y entonces dice Hebreos 11, por lo tanto, nosotros, teniendo esta nube de testigos, ¿verdad?, despojémonos de eso que no nos deja correr. Y si nosotros comparamos a cada uno de los que Hebreos dicen, fueron personas que vivieron en algún momento alguna tribulación, que tuvieron que poner, ¿verdad?, o tomar una decisión si creerle a Dios o hacer lo que estaban haciendo, si creerle a Dios o no creerle. Pero fueron personas que en la antigüedad nos enseñaron que si nosotros realmente ponemos y creemos en lo que Dios dice, vamos a recibir lo que Dios ha prometido, porque es algo que a nosotros como seres humanos muchas veces se nos dificulta. Y empecé hablando de propósitos y de metas, porque este año uno de los propósitos que pudiéramos nosotros tener en común podría ser el poner los ojos en Jesús. Podría ser el despojarnos de aquello que, aunque nosotros no vemos, es un peso que traemos cargando, que no nos deja correr con libertad hacia los pies del Señor. Y es que la Biblia dice así: correr la carrera que tenemos por delante, pero dice correr con paciencia. Y cuando hablamos de paciencia es, ¿qué entiendes por paciencia, hermano Pablo? Tener calma en un proceso que está viviendo. Calma en un proceso, hermanito. Esperar, por allá, hermanito, atrás. Saber esperar un tiempo. Dice que nosotros vamos a ser hallados por diversas pruebas, por tribulaciones, sabiendo que todo eso produce en nosotros la paciencia, o sea, el saber esperar. Dice, correr nosotros la carrera con paciencia. Pero la paciencia es algo que muchas veces a los hijos de Dios nos hace falta, les decía yo. Por eso hay tantas cadenas de comida rápida, porque nadie quiere estar esperando una fila y mejor dice, ¿sabes qué? Pido una pizza. Esperar 2 horas a que la den. Los que manejamos no tenemos paciencia cuando hay tráfico y decidimos agarrar atajos, te metes a otra calle y sales en sentido contrario. ¿Por qué? Porque la paciencia no es una virtud que caracterice muchas veces al cristiano. Somos impacientes porque queremos nosotros tener una respuesta rápida. Pero el libro de Hebreos dice correr con paciencia. ¿Cómo podrías correr con paciencia? Imagínate, tú te imaginas, bueno, hay que correr pues despacio. Cuando nos dice correr con paciencia es correr con seguridad, correr confiados. ¿De qué? De que Dios está con nosotros. Pero cuando nosotros logramos correr con paciencia es porque nosotros ponemos la mirada
en Jesús. Dice, corred con paciencia puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Está diciendo, la fe nace en Jesús y termina en Jesús. Él es el autor y el consumador. ¿Por qué? Porque el Señor, aunque sufrió, dice, el menosprecio y el oprobio, el Señor siempre fue obediente. El Señor fue el que abrió el camino para que nosotros siguiéramos ese camino hasta la meta. ¿Qué quiere decir con esto? Hoy todos nosotros estamos en una carrera y sabemos que hay una meta, pero muchos de nosotros estamos agarrando un camino que pensamos que vamos a llegar a la meta, pero no es el camino que Dios dejó. Cuando Dios venga no va a decir o va a escoger al que corrió más rápido, al que llegó primero, sino al que corrió por el camino correcto. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Muchos de nosotros empleamos un camino diferente, pero nosotros queremos llegar a la meta. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros vivimos el Evangelio muchas veces a como nosotros pensamos que el Evangelio se vive y no como el Evangelio quedó estipulado en la Biblia. Y entonces decimos, somos cristianos, vamos a llegar a la meta, pero no estamos caminando como Jesús quiere que caminemos. Y es algo tan común, y es por eso que muchos de nosotros desviamos la mirada y lo ponemos en el hombre. Dice el Señor, una carrera con paciencia. Cuando tú no tienes puestos los ojos en Jesús, tu carrera no es una carrera de paciencia, sino de competencia. Porque entonces no miras a Dios, miras al hermano, miras a la hermana. Y entonces tu testimonio, nuestra vida espiritual, es comparada no con Jesús, sino con el hermano. Tu santidad no se compara con Jesús, sino con la del predicador. Tu obediencia no se compara con la de Jesús, sino con la del pastor. Tu entrega no se compara con la del levita, con la de Jesús, sino con la del levita. Y entonces, la carrera se vuelve impaciente, porque nuestros ojos están puestos en todo menos en ¿quién? En Cristo. Hace unos días tuvimos una reunión de fin de año con los trabajadores y una persona, se llama Alex, le compró también unos regalos a su gente y empezó a darles, ¿verdad? Según la suerte salía un nombre y le daba un premio, pero compró una lavadora que era el premio mayor. Y entonces todos sus trabajadores querían la lavadora, porque todas las cajas pues eran pequeñas, licuadoras, cafeteras, extractores de jugo, pero la lavadora era algo que imponía porque era la caja más grande. Y entonces todos los trabajadores decían, no, es que la lavadora yo me la voy a ganar, yo la quiero. Y me decía, Yair, ¿cómo me aconsejas que se ganen ellos la lavadora? Y le dije, no, pues no sé, Alex, como tú se la quieras dar. Yo quiero que todos participen para que todos tengan el deseo de ganársela. Voy a hacer una carrera, voy a poner la lavadora hasta el final de la bodega. Y el que llegue primero, toque la cortina, vaya y regrese, se lleva la lavadora. Y entonces la gente o los obreros más grandes dijeron, no, es que yo ya no puedo correr. Pero es que así es, dice, el que corra. Y los más jóvenes hasta calentaban y se estiraban porque querían la lavadora. Entonces, lo que hizo esta persona fue hacer papelitos. Hizo una tómbola y dijo, bueno, le voy a dar oportunidad también a la gente grande que no puede correr para que se lleven la lavadora. Voy a hacer papelitos, pero voy a hacer uno de más para que se me quede a mí. Y hizo los papelitos y solamente uno decía premio. Y todas las personas agarraron y el que quedó en la urna, cuando la abrieron decía premio. Dice, miren, yo le quise dar la lavadora a alguien que no corriera, pero ¿saben qué? Esta lavadora se la va a ganar el que corra más rápido que todos. Y entonces, hermanos, la gente empezó. Había unos más jóvenes, otro más viejo se quitó sus botas, empezaron a calentar y corrieron 140 metros de ida y 140 metros
de regreso. Compitieron aquellos que necesitaban la lavadora. Y aunque muchos querían la lavadora, ya no tenían la fuerza para competir. Pero entonces, cuando ocurrieron, uno de los eléctricos más jóvenes fue el que dijo: yo me la voy a ganar, yo me la voy a ganar. Y hermanos, corrió, y en el transcurso, ¿verdad?, de la competencia, algunos dejaron de correr, otros llegaron a los primeros 140 metros y ya no corrieron. ¿Por qué? Porque este personaje corrió tan rápido que le sacó ventaja. Porque a lo mejor era joven, porque estaba preparado, y cuando llegó, hermanos, obtuvo su premio. Su lavadora, le puso unas cuerdas, la subió a su moto, quitaba y daba vueltas en su lavadora, y esa persona se fue, hermanos, feliz. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque él quería la lavadora. La gente le decía: ahora sí ya no vas a venir mugroso, ahora sí te van a lavar. Y él decía: tengo lavadora, y quitaba y hasta la paseaba ahí enfrente de todos. Pero yo me puse a pensar hoy, si usted está enfermo y Dios pusiera allá enfrente una palabra que dijera sanidad, ¿cuántos creen que correríamos para obtener la sanidad que necesitamos? Si usted está débil y allá la palabra dice fuerza, ¿cuántos quisiéramos tener esa fuerza? Y es que cuando nosotros ponemos los ojos en Jesús, Jesús es más que una lavadora, porque Jesús es el proveedor de todo. Jesús es el que sana, el que liberta, el que transforma, el que cambia, el que provee. Jesús es todo, porque la Biblia dice que sin Jesús nada somos, y fuera de Jesús nada podríamos hacer. Pero lamentablemente no corremos como ese chico corrió con tanto deseo para algo que quería. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que no necesitamos tanto a Jesús en nuestra vida, sino que necesitamos cosas temporales, cosas, hermanos, que se van a acabar, como a lo mejor un buen trabajo, una buena casa. Pero dice que las cosas eternas son las cosas de arriba, donde está Cristo. Las cosas que no vemos, esas son las que duran para siempre. ¿Y qué es lo que no vemos? A lo mejor una palabra de bendición cada vez que se habla. A lo mejor, hermanos, las promesas que Dios nos ha dado las tenemos nosotros olvidadas, y nosotros simplemente vemos cosas terrenales que al final del día son temporales y que en algún momento van a cesar o van a dejar de funcionar. Quiero decirles que en algún momento a ese chico la lavadora se le va a descomponer, y que a lo mejor esa carrera y ese esfuerzo fue un gozo temporal que lo disfrutó, pero en algún momento ya no servirá más su lavadora, ya no funcionará como él quiere. A lo mejor no le servirá dentro de 1 o 2 años, pero la carrera en que Dios nos ha metido a nosotros es una carrera donde vamos a estar seguros, donde lo que Dios nos ofrece, hermanos, dice la Escritura que es eterno, donde va a haber un gozo eterno, donde no va a haber más llanto, no va a haber más tristeza, no va a haber más dolor, no vamos a tener necesidad del sol, porque Dios será nuestra luz, dice la Escritura. Y es una carrera que a menudo la gente decide tomar su asiento y no correrla. ¿Por qué? Porque no somos pacientes, no sabemos esperar la respuesta de Dios. Cuando la carrera cambia de paciencia a competencia, decimos: ¿por qué yo no puedo hacer esto? ¿Por qué yo no puedo hacer aquello? ¿Por qué en aquella iglesia lo hacen? ¿Por qué en esta iglesia no? ¿Por qué? Y entonces nuestra mirada está puesta en la iglesia del hermano, en el hermano que se fue, en el hermano que se sienta al frente, y dejamos de ver a Jesús. Y lamentablemente eso es lo que pasa muy a menudo en la vida del cristiano. La gente ha dejado de ver a Jesús y nos hemos olvidado de lo que Jesús hizo por nosotros. El versículo 3 dice que el Señor, aunque estaban todos contrarios como pecadores, hermanos, Él fue obedientemente a la cruz, con gozo, con amor,
murió por nosotros para que hoy tuviéramos esa oportunidad, no tan solo de recibir un año nuevo, sino de recibir más en nuestra vida. Y es algo que a menudo se le olvida al cristiano, se nos olvida a nosotros como creyentes. ¿Por qué? Porque nuestros ojos no están puestos en Dios, están puestos en una iglesia. Cuando la Biblia dice tenemos una nube de testigos, quiere decir que el llamado y el propósito que Dios sembró en su vida no empezó aquí en la Reserva 2, esquina Izote y Doctor Antonio. No nació aquí el propósito de Dios. Este propósito viene desde hace miles de años. Y la gente compara su vida y dice que cuando estaba el pastor X, Daniel o Joaquín o Pablito, o el pastor Abel, o el pastor Fernando, o el pastor, nuestra mente finita logra comparar nuestro propósito del inicio que nosotros pensamos que es donde nace la iglesia de Cristo. Decimos, es que yo cuando nací, no. La Biblia dice, tenemos una nube de testigos, de hombres que pasaron desprecio de su familia. A usted no ha despreciado a su familia y por eso no va a la iglesia. A José lo vendieron, mas sin embargo José aparece en Hebreos 11 en el libro de la fe. Alguien que le creyó a Dios a pesar de que sus hermanos lo vendieron. Aquí somos hermanos y alguien de nosotros deja de creer en Cristo porque el hermano dijo algo. A José lo vendieron, lo encerraron. Pero ¿por qué dice que es nuestro testigo? Porque se quedó escrito que no hay nada que nos pueda a nosotros, ¿verdad?, servir de excusa para no creer a la promesa de Dios. Si José viniera hoy a la iglesia en el 2025, tuviera la mejor excusa de decirse, Señor, pero tú dices que me vendieron, que engañaron a mi padre, que estuve encerrado en un calabozo, que me olvidaron, que la mujer se me insinuó, etcétera, etcétera. Pero dice que José dijo, yo no puedo hacerle esto a mi Dios. El amor de José para con Dios era más grande que cualquier falta que le pudieran hacer a él. Pero hoy son más grandes las ofensas o faltas que nos pueden hacer a nosotros que el amor que a veces deberíamos de tener por Dios. O sea, decimos, es que me hicieron esto y ya por eso no voy a la iglesia y no creo. Pero la Biblia dice, tienen testigos. Fíjense lo que dice Romanos 15:4. Romanos 15:4 dice así. A ver, hermano Pablo, ¿lo pueden leer? Romanos 15:4 y 5. ¿Qué dice, hermanos? Perdón. 15:4 y 5. Fuerte. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Las cosas que se escribieron es para que tengamos esperanza. Todo lo que quedó plasmado en Hebreos 11, el que trae, ¿verdad?, todo el currículum de personas que pudieron vivir, ¿verdad?, por la fe a pesar de las dificultades, es algo que quedó escrito para que nosotros tengamos esperanza, como decía la hermana Leti, que aunque lo que estemos pasando, Dios va a ser fiel. Dios va a permanecer con nosotros. Dios va a estar en nosotros. Pero es necesario que nosotros, como en la antigüedad aquellos hombres, sepamos tener una buena decisión. Siempre hay motivos para resistir a lo que estamos pasando. Siempre hay un motivo y ese motivo se llama amar a Dios por sobre todas las cosas. Cuando venga la falta, cuando venga el pecado, cuando venga el tropiezo, muchas veces el diablo va a estar ahí en el oído diciéndote, ya no sirve, ya no vayas, no te quiere, no le sirves al Señor, le fallaste. Y eso es un fracaso que el diablo te lo va a estar siempre repitiendo. Y si tú pones tus ojos en tu caída, en el fracaso o en el de otra persona, lo único que va a crear en ti, hermanos, va a ser un
creyente, ¿verdad?, ansioso, desesperado, apagado, frío e indiferente. Pero cuando tú pones los ojos y decides voltear a ver a Jesús, en Jesús vas a encontrar, la Biblia dice, porque en mí todo lo pueden, porque en mí son más que vencedores. Cuando tú volteas y pones la mirada en Jesús, tu carrera va a ser una carrera de paciencia y de consuelo, como leyó el hermano Pablo. Lo que está escrito fue para que el Dios de la paciencia nos dé a nosotros paciencia y consuelo y podamos tener esperanza. ¿Esperanza de qué? De que vamos a estar con Cristo. Entonces, uno de los propósitos que la iglesia podría tener el día de hoy es poner la mirada en Jesús, porque Él es el autor, Él es el consumador, Él es el que murió por nosotros. La iglesia hoy en día ve todo, le decía yo. ¿Con qué compara usted su obediencia? ¿Con el hermano que no viene o con lo que la Biblia dice? Porque muchos decimos, hermano, se para aquí el hermano y dice, hermanos, vengan a orar. Y el que viene a orar dice, yo siempre vengo, que le digan los que no vienen. Pero a lo mejor venimos, pero no venimos a orar. Entonces, mi nivel de oración se compara al nivel de una persona y no al nivel del autor y consumador de la fe, donde Jesús decía que oraba día y noche en el huerto, en el Getsemaní, donde sus lágrimas eran como sangre, y le decía a Pedro, voy a ir y voy a orar, y cuando regrese los quiero orando, y venía y los encontraba, ¿qué? Durmiendo. Decía, ni siquiera pudieron velar conmigo, pero sus ojos estaban llenos de cansancio, dice la Escritura. La santidad no se puede comparar con la iglesia de allá, con la iglesia de acá, con el hermano de enfrente. Se compara con Cristo, porque dice, Él es el autor y consumador. Él es el que nos dio a todos los que estamos aquí la oportunidad de servirle. Nos dio un boleto y dijo, hoy tú vas a servirme a mí, tú me vas a servir a mí, tú me vas a servir a mí. Y yo soy el autor, yo soy el que te di la oportunidad de servirme a mi iglesia. Y tú vas a seguir mi testimonio. El apóstol Pablo decía, ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Porque es necesario que tengamos nosotros la mente de Cristo. Porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces la pregunta que globaliza todas las iglesias es ¿por qué seguimos mirando al hombre? El apóstol Pablo decía, yo no morí por ustedes. Pedro no murió por ustedes. Apolos no murió por ustedes. El que murió por ustedes se llama Cristo. ¡Aleluya! Y cuando nosotros entendamos eso, nos vamos a despojar de muchas cosas. Del peso, del pecado que nos asedia, o sea, que nos rodea. La Biblia dice que el pecado nos está rodeando, esperando que usted y yo dejemos de mirar a Dios para mirar el mundo, para mirar las fallas, para mirar las faltas. Y entonces, como nos está asediando, logra muchas veces a nosotros alcanzarnos. Y dejamos entonces de correr esta carrera que se llama Jesús. Cualquier persona, si ha visto las Olimpiadas, ¿de qué manera corre un atleta, hermanos? Bueno, con todas las ganas, pero nadie ve un atleta con una mochila grande, pantalones, unas botas, lo más ligero, un chorcito de la tela más delgada. Algunos hasta se cortan el pelo para no llevar tanto peso. ¿Por qué? Para correr más rápido, para ganar. Por eso la Biblia dice, despojaos del peso. ¿Qué peso? ¿Qué trae usted cargando? Muchas veces usted viene aquí y como padre trae cargando a sus hijos. Dice que mis hijos, y entonces es algo que no lo deja avanzar seguro en Dios. Pero el Señor dice, venid a mí todos los cargados, que yo los voy a hacer descansar. Y usted carga con la iglesia, es que la iglesia, hermano, Dios ya tiene un plan, sacó un plano, sabe lo que va a pasar, pero usted y yo hay algo que nos estorba, porque queremos que las cosas, les decía yo la prédica antepasada, sean cuando yo quiero. Como le decía Marta, es que si tú hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Era cuando yo te dije que vinieras para que no muriera, y el Señor le dice, no te he dicho que si crees verás.
El Señor tiene un tiempo para todo. Lo revivió el Señor a Lázaro, lo revivió. Lo hubiera revivido quizás si hubiera ido un día antes, si hubiera ido un día después, pero era en el tiempo ¿de quién? De Dios. Pero Marta decía, no, es que tienes que venir hoy. Les decía yo en la prédica, el Señor cuando dijeron, el que amas está enfermo, el Señor dijo, 2 días más me quedo. ¿Qué hubiera hecho usted? Vámonos ahorita. Enseguida el Señor dijo 2 días más, porque yo les voy a enseñar lo que es creer realmente en mí. Eso es paciencia. La impaciencia de nosotros es, hay que hacerlo ya, hermano, hay que hacerlo ya rápido de una vez. Y cuando somos impacientes, estamos propensos a cometer errores siempre. Cuando usted ve a alguien que va apurado en el tráfico, va manejando temerariamente y universalmente, está más propenso ¿a qué? A chocar. La paciencia es producida cuando nosotros estamos seguros en el Dios en que nosotros servimos. Cuando tenemos los ojos puestos en Dios, a pesar de la dificultad. La Biblia narra que cuando Pedro iba a caminar sobre el mar, vio a Jesús. Le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya contigo. Y le dijo, ven, Pedro. Y él caminó, dio 2 pasos y después se empezó y le dijo, Señor, sálvame. La Biblia dice que primero lo vio porque pensaban que era un fantasma. Pero cuando él se vio en donde estaba caminando, se hundió. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que lo que estamos viviendo es demasiado grande como para que Dios no pueda resolverlo. Lo que estoy pasando, la enfermedad. Ustedes lean el libro de Hebreos 11. Sara, la Biblia dice que era una mujer que había perdido la costumbre de las mujeres. Y Abraham, era avanzado de edad y ya no tenía las fuerzas. Mas Dios le dijo, en cierto tiempo regresaré y tendrás un hijo. ¿Y qué pasó, hermanos? Sara se rió y le dijo, Señor, tu sierva ya es vieja. Y le dijo, le pondrás Isaac por cuanto te reíste. ¿Y qué pasó, hermanos? Isaac vino a la vida. ¿Qué es la fe? ¿Hasta dónde alcanza nuestra fe en Cristo? ¿Hasta dónde está usted seguro de lo que está haciendo en la iglesia? ¿Hasta dónde está o tiene la certeza de lo que Dios dice a través de su palabra, cuando da un mensaje a través de algún hermano? ¿Hasta dónde está usted convencido de que tiene que estar en este lugar, de que tiene un llamado, de que tiene un propósito? Si usted sigue mirando al hombre, va a ser un creyente que a menudo va a estar desanimado, porque va a decir, no vamos a poder por la iglesia, ya esto, ya lo otro. Poner los ojos en Jesús, el autor y consumador. Puesto los ojos en Jesús, en la persona correcta. Les conté yo un testimonio que hace tiempo, en lugar de yo poner mi carro con un mecánico, lo puse en mis manos y en un video de YouTube. Yo dije, yo no voy a pagar dinero cuando yo puedo hacer esto. Agarré mi herramienta, me pegué, le quité ahí unas rótulas, porque yo estaba pausando un video de YouTube que me decía cómo hacerlo. Me sentía yo, iba a poner mi taller mecánico. Pero después nunca me percaté de poner todo el video, sino lo iba pausando. Cuando llegué al final necesitaba yo una herramienta para poder pensar lo que ya había yo quitado. Y entonces, hermanos, tuve que recurrir a poner mi coche con la persona indicada, que fue la persona que se encargó de volver a armar mi coche. Ocupó la herramienta que era la indicada para hacerlo, me regresó mi coche, le pagué lo que yo quería ahorrarme y aprendí que las cosas se tienen que poner con la persona correcta. Y si eso lo aprendemos de manera terrenal o humana, de poner
las cosas con las personas correctas, ¿por qué no logramos a veces percibirlo en nuestra vida espiritual? Les decía yo, usted pasa por la farmacia y dice consultorio, entonces ¿quiénes van a ir? Los enfermos. Si usted dice ferretería, ¿quiénes van a ir? Los que necesitan algún material de ahí para lograr ejecutar una tarea. Pero cuando llegamos aquí a la iglesia, leemos que dice Jesucristo, pero no logramos poner todo en Jesucristo. Puesto los ojos en Jesús, sí Señor, en Jesús, pero también mira al hermano Pedro. Mira al hermano Pedro, que yo veo a Pedro esto que hace. Mira a la hermana Lili. Mira a Pablo lo que hace, es que yo veo que... Entonces, eso, hermanos, es correr una carrera impacientemente. Querer resolución nosotros humanas, que pueden estar equivocadas muchas veces. ¿Por qué? Porque a veces, cuando queremos hacer las cosas bien, nos resultan mal. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Saúl no quería que el pueblo se fuera, pero ¿qué hizo? Hizo algo mal que Dios le dijo, no lo hagas. Cuando venga Samuel, vamos a sacrificar las ovejas. Pero como el pueblo se iba, dijo Saúl, no, hay que hacerlo ya. Sacrifiquemos las ovejas. Y cuando la estaba sacrificando, la Biblia dice que llegó Samuel y dice, ¿qué estás haciendo? Pues es que el pueblo se me iba, y yo, locamente has hecho. Te dije que me esperaras. Cuando tú no supiste esperar al Señor, por lo tanto el Señor te va a quitar del reinado. Si usted hubiera estado sentado ahí y dicho, qué injusto fue Dios, y lo que Saúl quería hacer era ayudar, que la gente no se fuera. Pero hay algo que vale más que los sacrificios, que las ofrendas, y se llama obediencia. Dice, Dios se deleita más en la obediencia que en los sacrificios. Y Dios nos ha mandado a todos, ¿a qué creen? A poner los ojos en Él. Y entonces, cuando nosotros no ponemos los ojos en Él, automáticamente estamos viviendo en desobediencia a Dios. Y no lo dijo solo en Hebreos, lo dijo cuando Él caminó, le dijo, no veas, ¿verdad?, la paja en el ojo de tu hermano sin antes ver lo que tú tienes cargando. No miren al hombre. Un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos caen nada. Poner la mirada en mí. Y entonces, la iglesia no logramos discernir porque vemos como desobedientes a la gente fornicaria, adúltera, los drogadictos, los idólatras. Decimos, ¿qué desobedientes son? Si Dios dice que no tomemos, que no hagamos esto, pero como les he dicho, hay pecados que también son pecados de omisión. Y cuando nosotros omitimos hacer algo que Dios nos ha mandado a hacer, automáticamente estamos desobedeciendo a nuestro Padre. Es como Samuel se puede portar mal, mi hijo. Se puede estar portando mal. Y es una desobediencia, pero también cuando yo le doy una orden y él no la acata, también me está desobedeciendo. No solamente se basa en sus actos, sino en la decisión que él toma de hacer o no hacer lo que yo le estoy mandando. Y cuando Dios dice, despójense del peso, despójense del pecado que les asedia y pongan la mirada en mí, no lo hacemos, hermanos. Es como si nosotros ignoráramos a Dios. Señor, tú sabes que yo no tomaba, no decía grosería, no hacía esto como lo de allá afuera, no era idólatra. Y el Señor te va a decir, sí, hijo, no eras nada de esto. Pero veías al que se equivocaba, a esto, ponías los ojos en en aquella iglesia. Y yo siempre estuve delante de ti. Y nunca lograste verme. El apóstol Pablo dice, el proseguir al blanco perfecto que se llama Jesús. Usted puede correr más rápido, pero si corre en la dirección contraria, no va a llegar. Dios trazó un camino, y ese camino fue de fe, de obediencia, de amor. Por eso la Biblia dice que él, hermano, fue menospreciado en oprobio. Él pasó la mayor vergüenza.
porque él fue sacrificado como un ladrón. La Biblia dice que eran malditos todos aquellos que fueran colgados de un madero. Dice que él se hizo maldito por amor a nosotros. La gente se burló y le decía, dice que va a salvar a muchos y no se puede salvar a él mismo. Lo escupieron, le pusieron salve el rey de los judíos, le pusieron una corona de espinas. Ese fue el camino que él trazó para que usted y yo, el día de hoy, lo pudiéramos también pasar. Por eso el Señor decía, si te pegan en una mejilla, tú pon la otra. Si te piden en una milla, tuve dos. Si te piden la túnica, dale también la capa. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Si alguien te pide prestado, ofrécelo, dáselo. Tienen que aprender de mí, que soy manso y humilde. Cuando tú pones los ojos en el Señor, vas a poder lograr sentir todo eso con tu prójimo. Pero cuando usted y yo ponemos los ojos en nuestro interés, en nuestra vida personal, en querer hacer de esto algo muy grande, simplemente estamos siendo tropiezo. Es algo que nos impide a nosotros avanzar. ¿Saben por qué? Porque la idea que tiene el hermano Pablo no es la que tiene la hermana Lili. Y si se hace como dice el hermano Pablo, la hermana Lili, ¿qué pasa? Ya está inconforme. Pero Pedro quiere que se haga de otra manera, y Pili de otra, y Abraham de otra, y Juan. Y entonces nuestra mirada está en cosas terrenales que nos llevan a nosotros a la inconformidad, y se vuelve un tropiezo para no caminar o correr esa carrera. Cuando nosotros ponemos los ojos en Dios, Dios va a ir dando la guianza, no tan solo en nuestra vida, sino del crecimiento espiritual en nuestra iglesia o en la iglesia de Él. Pero es necesario que nos despojemos de eso que traemos cargando. Si hoy pudiéramos vernos de una manera espiritual, veríamos que muchos traemos aquí una montaña de piedra, porque yo traigo aquí el rencor, el enojo, la ira, la incredulidad, y la hermana trae aquí a toda la familia cargando, porque dice que por mi culpa no viene la familia. Y el otro hermano trae aquí a media iglesia. Y aunque nosotros no lo vemos, Dios dice, ustedes están cargados. Y tú dices, ¿pero de qué, Señor? ¿Qué cargas puedo traer yo? Venid a mí, que yo les voy a quitar esas cargas. Esas cargas tú no las vas a poder llevar, porque en algún momento te vas a cansar. Y entonces no vas a llegar a la carrera al final. Porque vas a decir, tanto que he hecho yo por la iglesia, tanto que... Por eso el Señor dice, yo soy el autor y yo soy el consumador. Nadie viene al Padre si no es por mí. En ningún otro nombre hay salvación, sino que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Dios lo que está diciendo, a ver, véanme a mí y yo les voy a decir por dónde, para dónde y de qué manera. Pero hermanos, el cristiano estamos así, damos vueltas por todos lados y decimos para aquí, para allá, Señor, muéstranos. El Señor siempre ha estado en el mismo lugar. Jeremías 29 dice así. Vamos a leerlo. Jeremías, en el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, ...29... en el versículo, voy a poner versículo 10, quiero leer el 11 pero desde el 10, dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El Señor les habla a un pueblo que estaba en cautiverio. El hecho de que estemos en la iglesia no quiere decir que a lo mejor estemos cautivos en nuestros pensamientos
o en algunos pecados que nos asedian. Y dicen, yo los haré volver y les daré una palabra que les hable. Y cuando ellos entiendan y reciban mi palabra, entonces sabrán que yo tengo pensamientos para ustedes, no pensamientos de mal, sino pensamientos de bien. Aleluya. Y entonces el fin de todo ello será lo que ustedes esperan, porque entonces vendréis, me oraréis, me buscaréis y yo los voy a oír, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El Señor dice, despójense de eso que los tiene cautivos. Hay un pensamiento que nos cautiva y no nos deja ver a Dios, no nos deja sentir a Dios en nuestra casa, en la iglesia o en algún otro lugar. Aquí está, ese pensamiento siempre llega, me ataca, y en lugar de darle libertad a Dios, lo que crea en mí que es, hermanos, una raíz que no me deja darle a Dios lo que Dios se merece. Y ahí está ese peso que siempre lo traigo cada domingo, cada jueves. Aquí viene eso que siempre está constante, es lo que dice Dios: despójate de eso. ¿Y qué es despojar? Renuncia a eso, quítatelo, desaparécelo, no lo hagas más constante. No nos despojemos de los grandes milagros y bendiciones que nos ha dado. Despojémonos de eso que tenemos cargando, que a veces no entendemos. La Biblia dice que el Señor necesita que seamos obedientes y que todo pensamiento lo llevemos cautivo a la obediencia. ¿A dónde? A Cristo. Todo pensamiento que venga hay que cautivarlo, agarrarlo y llevarlo a la obediencia. Es decir, esto es para obedecer a Dios, ¿sí? Y no. Por eso dice, escudriñarlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo. Si hoy escudriñáramos esta iglesia de manera personal, podrían escudriñar mi vida. Van a decir, hermano, pues lo bueno es que predica, lo malo es que es renojón, que luego ni me habla. Pero fíjense lo que dice: escudriñarlo todo, retener lo bueno y desechen lo malo. Si usted quisiera escudriñar la vida de alguien, dice el Señor, retén lo bueno de él y desecha lo malo. Pero el hermano dice que el hermano, pues sí es predicador, pero uy, lo que hace. Y entonces agarramos lo malo y desechamos lo bueno. Pero si así fuera, hermanos, nadie alcanzaría a estar delante de la presencia de Dios. Porque la Biblia dice que somos un cuerpo de carne y sangre. Y la carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos, porque estamos en un cuerpo corrupto que se tiene que vestir incorruptible en la transformación cuando Cristo venga por nosotros. Mientras estemos en la carne, estaremos propensos a fallar y a pecar. Pero por eso Hebreos nos habla de ese gran sacrificio que nos da la oportunidad a nosotros de poner los ojos en Él, en el abogado que tenemos siempre, Jesucristo, dice la Escritura, aquel que está pendiente de usted, de mí, de todo lo que pasa en nuestras vidas, porque solamente necesita que lo veamos a Él. Cuando nosotros veamos plenamente a Dios, vamos a entender tantas cosas que están pasando en nuestra vida. Pongamos los ojos en el Señor. Les decía yo, la Biblia dice que Dios acampa alrededor de los que le temen y que el Señor está con nosotros. Y siempre les he puesto este ejemplo. Ahorita todos me ven a mí porque soy hombre. Pero si la Biblia dice que Dios está aquí presente, si ustedes vieran aquí a Jesús parado, yo creo que les decía yo, el que se está durmiendo no estaría cabeceando. Ahí está Jesús. Yo creo que le dije al hermano, ahí está Jesús, despierta. Jesús está ahí. Nadie se quisiera dormir, porque Jesús está ahí. Y yo creo que cantaría, porque a lo mejor Jesús voltea y te ve que no estás cantando y ay, victoria, está Jesús. Me dicen que me va a dar la salvación y me está viendo que no le canto. Y aunque no lo vemos, la Biblia dice que Él está. Él se mueve, pero no logramos percibirle.
No logramos sentirle porque hay un peso aquí que cargamos, que es el que dice: Señor, despójate de él, venme a mí. Como si solamente estuvieras tú hoy con el Señor en este servicio. Como si la alabanza solamente él la escuchara. Sí, va a ver el hermano que te va a ver y te va a decir: qué feo canta el hermano. Pero es algo para Dios. La Biblia dice hacer todo como para Dios y no como para los hombres. Como hombres nos conformamos con hacer algo salga bien o salga mal. Estamos apurados, decimos: bueno, a ver, ahí ya como quede, el chiste es cumplir. No, para Dios no. Para Dios es hacerlo de la mejor manera. Aunque te tardes más, aunque te cueste más trabajo. La Biblia dice que Dios quiere lo mejor de ti. Dios no quiere volumen, cantidad, Dios quiere lo mejor. La esencia de ti, la mejor calidad, lo que cuesta más. La gente compra en el supermercado a veces lo más barato y es lo que más se vende, lo más económico, porque lo que cuesta más a veces no nos alcanza, pero es mejor. Así pasa en el Evangelio. A veces diluimos el Evangelio a lo que nosotros creemos que debe de ser. Como si usted agarrara un vasito de coca y lo llenara, y agarrara otro vasito y le echara agua. Y vas a decir: es coca. Pero uno va a tener 100% de coca y el otro es coca con agua. Y cuando tú lo pruebas, pues a lo mejor sabe a coca, pero no sabe bien a Coca-Cola. Es un ejemplo quizá muy feo, pero lo que quiero decir es que la esencia de lo que es Cristo a veces lo diluimos con lo que nosotros queremos, con lo que nosotros queremos ser. Si Dios nos dice perdona, nosotros decimos: o sea, sí perdonamos, Señor, pero también al que es buena onda conmigo. Y ahí le echamos de nuestro evangelio. Señor, el Señor dice: ámense unos a otros. Esa es la esencia de lo que Dios dejó. Y usted tiene el amar a uno, pero dice: sí, Señor, a mi familia y a los que me caen bien. Y lo diluyes. Y entonces tú dices: yo tengo el evangelio de Dios, porque yo perdono y yo amo. Pero no tienes la esencia de lo que Dios quiere que hagas. Porque tus ojos están en ti. Están en lo que tú quieres hacer y no lo que tú quieres que Dios haga contigo. Una cosa es lo que yo quiero hacer para Dios y otra cosa es lo que Dios quiere hacer conmigo. Porque si yo quisiera tocar la guitarra, yo quisiera tocar el piano, yo quisiera, hermanos, muchas cosas, pero Dios dice: pero yo quiero otra cosa contigo. No se basa en lo que tú quieres hacer para mí, sino lo que yo quiero hacer. Les decía yo el ejemplo de David. David quería hacer el templo. Dice: yo le voy a hacer una casa a Dios, y ese era su deseo. Y el Señor dice: pero yo no voy a dejar que tú me la hagas. Derramaste mucha sangre, la va a hacer tu hijo. Y entonces David dijo: bueno, no lo voy a hacer yo, voy a preparar todo para que el que la haga de la mejor manera. Les decía yo: Señor, no te voy a servir en esto, pero en lo que tú me has puesto que te sirva, lo voy a hacer de la mejor manera. Si Dios me ha puesto a mí a predicar y a lo mejor no tengo otra cosa, un don, ver, escuchar la voz de Dios, lo que Dios ha puesto en mí, lo voy a hacer de la mejor manera, Señor. Porque esto va a servir para que otro, la tarea que tiene que hacer, la haga de la mejor manera. Yo ya no voy a ver si lo hacen, si no lo hacen, si quieren, si no quieren. Yo voy a poner la mirada en ti y en lo que tú vas a hacer conmigo. ¿Por qué? Porque es fundamental para el crecimiento de una iglesia, hermano. Cuando uno se despoje de lo que carga, va a venir ligero, va a querer correr como lo hacíamos en un principio, donde el hermano Juan le hablaba abriendo la puerta, veía y le decía: Dios te ama. Ahora abrimos la puerta y ay, esa señora ahí. ¿Saben por qué? Porque es lo que Dios nos demanda. Cuando estábamos en el primer amor, ¿a quién veíamos solamente? Cuando yo llegué a los pies del Señor, lo único que quería saber es que Dios me contestara. Yo conocí a los hermanos
por sus nombres: Abel Carrillo, Alfredo, Jorge Huerta, la hermana Virginia, pero yo no sabía nada de ellos. Solamente sus nombres: Amparo, Julia, los que los conocían antes. Yo no sabía nada de ellos. Simplemente quería estar con ellos porque en ese momento se hablaba de Dios, se abría la palabra, había alabanzas, el Señor se manifestaba, nos mandaba a algún lugar, y eso era una esencia y una experiencia fenomenal. Pero cuando pasa el tiempo en la vida del cristiano, se hace como que una rutina: hablar de la Biblia, cantar una alabanza, y entonces, ¿sabes qué? Tu vida espiritual se distrae y deja de ver. Y entonces dije: ¿y quién es? Un ejemplo: ¿quién es el hermano Yair? Ah, el hermano tiene un trabajo, y el hermano hace esto, y la otra vez lo vi. Y entonces, ¿qué pasa con la vida del creyente? Se distrae, y aunque está en el Evangelio, diluye el Evangelio con su manera de ver, de pensar y de vivir a lo que Dios simplemente quiere. Dios dice: lo importante en tu vida se llama Jesús. Y cuando Jesús está en tu vida, todo lo demás va a ser importante. Tu hermano, tu esposa, tus hijos, la gente de la calle, el idólatra, el que se fue. ¿Por qué? Porque es el amor que Dios va a poner en ti. Dice la Biblia: si no puedes amar al que ves, ¿cómo vas a amar a aquel que no ves? Si no tienes compasión de alguien, ¿cómo puedes decir que amas tú al Señor? No estás poniendo los ojos de la manera correcta. Hay hermanos que dicen: yo mejor no veo nada y mejor lo cierro. Pero no puedes cerrar tus ojos a las cosas de Dios o tu corazón a las cosas de Dios, sino de lo contrario, buscar más las cosas del Señor. Dice: buscadme mientras puedo ser hallado, venid en cuanto estoy cerca, vengan en cuanto estoy cerca. ¿Por qué? Porque no poner los ojos en Dios, hermanos, es una falta que el cristiano no la ve tan mala, pero es una falta grave delante del Señor. ¿Por qué no miramos a Dios? ¿Qué haría Dios hoy si hubiera alguien aquí enfermo? ¿Qué haría Dios si hubiera alguien necesitado? ¿Qué hacía Dios cuando veía a alguien que era asolado? Cuando alguien venía y le pedía lo que hacía el Señor. El Señor daba lo que tenía y era amor. El Señor nunca le dijo: estoy bien cansado, mañana. Decía el Señor: si tú quieres. Decía el Señor: yo quiero. La esencia de Dios tiene que vivir en nuestra vida para poder crecer como una iglesia fuerte, una iglesia grande. El hecho de que seamos 50 miembros no nos hace una iglesia fuerte. El hecho de que seamos 200 no nos hace una iglesia grande. Tendríamos que ser fuertes y grandes en el Espíritu del Señor. Aleluya. La iglesia de antes eran personas del vulgo que compartían. No tenían la iglesia de oro forrada de mármol. Ellos compartían en su casa, pero lo que sí tenían era gran poder. Sanaban enfermos cuando la sombra pasaba, cuando caía la ropa de ellos sobre alguien, la gente resucitaba. Eran gente que habían puesto su mirada en Dios. Aquel Pedro que ponía la mirada en Juan, que le decía: Señor, ¿y por qué Juan va a estar hasta el final? Aquel Pedro que ponía la mirada y el Señor decía: ¿y a ti qué, Pedro? Tú haz lo que tienes que hacer. Cuando Pedro dejó de mirar al hombre, de mirar el problema, cuando lo querían crucificar, dijeron: Pedro, tú estabas con el Señor. Y él decía: no, yo no, ni lo conozco. Le decían: sí, Él es, porque hasta hablas como ellos. No, nunca he visto a ese hombre. Él dejó de ver a Dios y vio el problema, que lo iban a matar. Él dejó de ver a Dios y vio a alguien que iba a estar hasta el final. Cuando él dejó de mirar, y la Escritura dice que vio al Señor, hermanos, la vida de Pedro fue totalmente distinta. Aquel Pedro que en algún momento se enceló de alguien, era el que se paraba y hablaba con gran denuedo y autoridad y le decía: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús.
aquel que tuvo miedo a morir, le decían: Pedro, si no te callas y dejas de hablar de Jesús, te vamos a matar. Y decía: yo prefiero obedecer a Dios que obedecer a los hombres. ¿Cómo puede alguien ser transformado de negar, de defender al Señor a través de una espada? Que digo el Señor: hey, el que espada ataca, a espada morirá. Pedro, ¿no crees que si yo orara y le pidiera a mi Padre que me mandara legiones de ángeles, no crees que vendría a defenderme? Pero mi reino no es de este mundo. Pedro, lo que yo te estoy ofreciendo es algo diferente. Cuando nosotros entendemos eso en la vida de Pedro, decimos: wow, ¿cómo es Dios? Pero no logramos entenderlo en nuestra vida. Cuando te diga: Pablo, eso que tú estás preocupado para mí no vale. Yo quiero ser Pablo, el que fue el mayor doctrinario, el que defendió, el que tenía el espíritu, el que fue arrebatado hasta el tercer cielo, el que hizo esto, el que caminó. Cuando tú digas: Juan, yo quiero que seas aquel Juan, el discípulo amado que estaba ahí, que pase lo que pase, fue conmigo. Y tú digas: sí, Señor, pero mis hijos, aquí tengo yo a tus hijos, Juan. Aquí tengo a tus hijos. Confía en mí. Pedro, Jacob, Abraham, Elías. ¿Qué dice Hebreos 11 de esos grandes hombres? Vamos a terminar con eso. Hebreos 11. Vean lo que dice Hebreos. Dice así la Escritura en Hebreos 11. En el capítulo 11, en el versículo 13 dice así: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscaban una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ellos anhelaban una mejor, dice la Escritura. Dios les había prometido una tierra. Dice: y si les hubiera permitido una tierra, tenían tiempo para encontrarla. Pero ellos anhelaban algo mejor. Y no hay nada mejor para nosotros en esta vida que estar delante de la presencia de Dios. Por eso hoy, si usted está en esta carrera, lo que Dios quiere es que se despoje para que pueda llegar hasta la meta. No importa el tiempo que le cueste, lo importante es llegar. No importa en la manera en que vaya usted, lo importante es llegar. No diga: pero es que él ya hace esto, él ya hace lo otro. No, él tiene su llamado, él está corriendo su carrera. No quiera correr la carrera usted del hermano, de la hermana. No, despójese usted y corra la suya y diga: Señor, ahí voy. Señor, me caí. ¿Ha visto las carreras cuando alguien se cae? ¿Qué hace? Se levanta. O si viene alguien atrás de él, agarra, él lo levanta, él dice: corre, vente, no te quedes ahí botado. Ningún atleta que ve a alguien corriendo agarra y lo patea para que no lo alcance, no. Hay compañerismo y dice: vamos, acábala. Yo he visto videos donde va uno en los maratones y el otro agarra y lo abraza y le dice: vamos. Y llegan los dos juntos a la meta. Pero el chiste es que tú corras tu carrera, que tú llegues a la meta. De la manera que sea. Te caíste, levántale. Te tropezaste, sigue adelante. Te cansaste, toma fuerza y continúa. ¿Por qué, hermanos? Porque esta carrera es nuestra carrera de vida. El apóstol Pablo en Timoteo dice: Timoteo, yo he corrido mi carrera, yo he llegado a la meta. Es tiempo de que yo cierre mis ojos, porque iba a ser condenado a muerte. Tengo mi galardón preparado para entregárselo a Dios. Por tanto, tú, como buen obrero, como un obrero aprobado, preséntate apto en todo para servirle al Señor. Esfuérzate,
Porque la corona que vas a ganar no es como la corona terrenal que en algún momento se va a marchitar. Es una corona de vida que Dios tiene preparado para ti. Esa lavadora, les decía yo, y vuelvo a tomar el ejemplo. Hay algo más que una lavadora, hay algo más de lo que usted necesita. Hay algo más que una sanidad, hay algo más que su familia. Y se llama Jesús. Y cuando usted tenga la experiencia de sentir a Jesús en su vida, va a ver lo importante que es que usted esté sentado hoy aquí. Lo importante que es que usted entienda su palabra y actúe. ¿Por qué, hermanos? Porque los hijos del Señor no tan solo somos los de esta iglesia, son todas aquellas almas que andan afuera, también en las drogas, porque todos somos hijos de Dios. Unos conforme a la creación y otros conforme a la redención. Los que han aceptado recibir a Cristo en su corazón. Aquellos que se le ha dado la oportunidad de decirle Abba Padre, dice la Escritura. Ahora, dice, nos corresponde a nosotros poner la mirada en Él para hacer lo que Él hizo. Y es amor lo que Dios hizo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pongan los ojos en el amor de Dios. ¿Y qué es el amor? Todos saben la preeminencia del amor en Corintios 13. El amor es el que todo lo sufre, es el que todo lo soporta. El amor es el que no se envanece, el que no se irrita, el que no es jactancioso. El amor es el que no busca lo suyo. El amor es el que nunca deja de ser. Dios quiere que ame a su iglesia, no tan solo que ame a su familia, no tan solo que ame a lo mejor al pastor, que ame a la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo no son estas cuatro paredes. La iglesia de Cristo la conformamos todos los hermanitos que estamos aquí. El que no se sabe su nombre, ese también tiene que amar. Porque todo nos pasa. Señor, te pido por el hermano Abraham, Pedro, Jacob, la hermanita de lente que sienta atrás, Señor, ¿cómo se llama? Tú la conoces, esa, Señor. Esa que apenas, el hermanito que uno de barba, Señor, ¿cómo se llama? Ni me acuerdo cómo se llama, pero ese. Amar a la iglesia, amar es conocer, amar es ejecutar, amar, dice la Escritura, es que si uno se goza, todos nos gozamos. Amar a la iglesia es volver a tener ese amor, como la Biblia dice, en agape, un amor en compartir, no un amor de ya cumplí con Dios, vámonos, no, es querer siempre recibir más de Dios, anhelar recibir más de Dios en este día y el día de mañana. Así que, hermanos, el mayor propósito de este año que usted puede tener es poner su mirada en Dios. Y si usted pone su mirada, su carrera va a ser una carrera de paciencia, de poder esperar en Dios una respuesta, de dejar de mirar y comparar su vida con otro. Compárela con Dios. Dile, Señor, quiero ser como tú. Les decía yo, nosotros en YouTube encontramos, o en internet, muchos pasos para ser mejor cristiano, pero la Biblia los tiene. Usted busque a Dios a través de la palabra, porque es donde Dios habla. A mí Dios me habla muchas veces así. Cuando ya no tengo fuerza, cuando hay algo en mi vida, lo único que necesito hacer es abrir la Biblia para que Dios me hable, para que redarguya mi corazón y me diga esto. Es ahí donde encontramos las respuestas, hermano. Es ahí donde Dios muchas veces ha querido hablarle a su pueblo, a su iglesia, pero cerramos nuestro día. Sí vamos a la meta, pero a nuestra manera. Les decía yo, es más fácil buscar 5 pasos para ser un mejor cristiano. Y un hermanito subió 5 pasos que le sirvieron a él y ya tú quieres ponerlo por obra y dices que así es el evangelio. No, aquí está. La palabra de Dios es viva y le va a servir a alguien en especial ese versículo, porque Dios ahí quiere hablarte. Muchas veces Dios está en el teléfono, pero tú no tomas la llamada. Tú dices, Señor, respóndeme. El Señor dice, contéstame tú mejor, hijo, porque yo te estoy hablando. Te he dicho, escudriña mi palabra, que ahí yo te voy a hablar. Es ahí, hermanos, donde nosotros tenemos que poner nuestros ojos, nuestra mirada. Y entonces nuestra carrera va a ser paciente,
¿Por qué creen que el Señor dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga? Y tú dices que el camino de Dios es dificilísimo. Sí, va a ser dificilísimo cuando tú quieras llevarlo a tu manera, cuando tú quieras que se cumpla lo que tú quieres. Pero cuando vienes a Dios y dices, Señor, aquí está mi carga, el Señor dice, mira, mi yugo es fácil y ligera mi carga, porque tú vas a ir confiado. Aunque ande en valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Dice la Escritura, moraré bajo las alas, bajo la sombra del Omnipotente. Aunque ande en peligro de muerte, nada me pasará. Aunque ande en camino de pecadores, dice la Escritura, estaré seguro. Dios lo que quiere es que cuando tú vengas a la iglesia estés seguro de que Dios tomará el control de todo. Pon la mirada ahí, pon la mirada en su palabra y vas a vivir confiado y paciente esperando al Señor. Vas a tener paciencia en lo que esté pasando. Así que la tormenta esté muy dura, tú vas a estar como el Señor lo estaba en la barca, dormido, confiado, y los demás desesperados. El Señor dijo, hombres de poca fe. El Señor alzó su mano y le dijo al viento, cálmate. Y la gente dijo, ¿quién es este? Vas a estar, hermanos, realmente en otro pensar. Así que hoy es una nueva oportunidad que todos tenemos, no tan solo porque empezó un año, sino cada día que pasa es una oportunidad nueva que tenemos de servirle a Dios y de ser mejores. Y de, sobre todas las cosas, poner las cargas al Señor. Porque no solamente se basa en querer servirle, hay que despojarnos de lo que nos ha sido un estorbo para poder servir. Usted puede decir, es que yo soy obediente, sí, pero hay hermanos aquí que traen algo, que necesitan despojarlo. Dios le dice, dame eso. ¿Sabes lo que yo podría hacer contigo si tú tan solo dejas de pensar en esto? Si tan solo accedieras o dejaras que yo entrara en tu corazón, que yo te guiara. Olvídate de esas cosas que te están haciendo frío e indiferente a mi llamado, que te hacen ir, dejar de estar, no creer, dejar de servirme. Todo eso despójalo. Tú pon los ojos en mí, porque yo soy el autor y el consumador de la fe. Así que, hermanos, corramos con autoridad esta carrera y tengamos ánimo hasta el final para no desmayar, dice el versículo 3. A pesar de que era contrario lo que la gente le hacía, el Señor siempre estuvo animado. Si el desánimo entra en nuestro ministerio, dejaremos de hacer cosas que Dios nos ha mandado a hacer. Así que siempre estemos animados a servirle a Dios. Si hoy esta palabra de los 50 que están, uno la agarra, yo estaré animado porque ese uno es el que Dios le estaba hablando. Si esta alabanza que entonarán después, uno la recibe, hay que estar animado. No tenemos que desanimarnos por las cosas que a veces pensamos que tienen que salir de una manera, ¿verdad?, en nuestra perspectiva, pero después salen diferentes y decimos, ¿pero por qué? ¿Por qué pasó eso? Es porque Dios tiene un plan que hoy nosotros no logramos a veces discernir. La Biblia dice, así como son más altos los cielos, así son mis pensamientos que los suyos, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. A usted le pasa algo, inmediatamente dice, es que está mal, me enfermé por algo malo. De esa enfermedad Dios va a sacar algo bueno, que va a hacer que tu fe crezca. Vas a conocer a alguien quizá en el seguro, vas a hablar más de Dios, algo bueno, porque al cristiano todas las cosas le vienen a bien. Así que, hermano, hoy ponga su mirada en Dios. Es un buen año para usted, para su familia. Es el primer domingo del año y sé que habrá muchos domingos más en el cual podamos estar gozosos. Que hoy hay hermanos
aquí en la iglesia, quizá de visita, algunos que tenían tiempo que no estaban, pero sé que este año Dios va a traer a los que ha de traer, nos va a fortalecer para hacer una iglesia, ¿verdad?, diferente, una iglesia fuerte, una iglesia edificada sobre el fundamento que es Él. Así que hoy, si tenía la mirada para un lado, póngala al frente y no mire atrás. Dice la Escritura, el que pone el arado en la tierra y mira atrás, no es digno de mí. Si ya estás empezando a sembrar, hay que esperar hasta que venga la cosecha, no voltees atrás. A lo mejor hay escasez, a lo mejor hay sequía, a lo mejor, pero el caso es seguir adelante. Vamos a cerrar nuestros ojos, Señor, en esta hora.